Capítulo segundo. El satanismo. Pasaron efectivamente 10 años. Fray Plácido de la Virgen cumplió los 88 en pleno vigor mental y físico. Tal vez los que le veían de tarde en tarde notaban que se iba encorvando y que se dormía más a menudo en la lectura o en el coro. En tanto, las vocaciones gregorianas no aumentaban. La orden parecía condenada fatalmente a la extinción. Sin embargo, la fama de Fray Simón de Samaría crecía como las olas en la pleamar. Llamábanlo a predicar de los puntos más remotos de la tierra. En todas partes del mundo se le escuchaba por radio y se le veía por televisión. Pero a las gentes no le bastaba televerlo o teleoírlo, y querían sentirlo cerca y departir con él. Sus sermones se extendían por igual en Buenos Aires que en Moscú, Nueva York o Pekín, pues predicaba en esperanto, el idioma universal inventado por el lingüista judío Zamenhof y adoptado por todas las naciones que abolieron bajo severas penas los demás idiomas, contrarios todo al espíritu de unión que pregonaba la humanidad. El inglés, el castellano, el ruso, el árabe, el griego, el japonés, el chino eran ya lenguas muertas. Apenas las hablaban algunos viejos incapaces de aprender el esperanto y algunos eruditos autorizados por los gobiernos para llevar adelante estudios literarios. Solamente la Iglesia Católica se negó a acatar la innovación y mantuvo el latín como su lengua oficial. Esto dio al idioma de Horacio una difusión enorme, ya que muchísimos católicos lo aprendieron para no usar el esperanto, la lengua que hablaría el anticristo. Ocurrió pues que para llegar al corazón del pueblo fue indispensable que los predicadores aprendiesen el esperanto, y Fray Simón de Samaría llegó a hablarlo con tal fluidez y elegancia que se le consideró un clásico en ese idioma. En cambio, Fray Plácido de la Virgen no lo habló nunca, excusándose con su avanzada edad, y fue aislándose de la gente tanto que en los últimos años no pudo alternar sino con los que sabían latín y con 3 o 4 viejos amigos seglares que no abandonaron su castellano, pero los demás no le entendían. Muchas otras novedades advertíanse en las vísperas del año 2000. La higiene y la ciencia de curar las enfermedades habían progresado de tal modo que se logró duplicar el promedio de la vida humana, y con frecuencia se hallaban viejos de edad asombrosa en buena salud. Se había descubierto la manera de rebajar el tono nervioso del organismo y hacer que el reposo del cerebro y del corazón fuera absoluto durante el sueño, como lo hacían los faquires. De este modo, la tercera parte de la vida, que se pasa durmiendo, transcurría sin desgaste orgánico, con lo cual se prolongaba la existencia. Esto contuvo por algún tiempo la despoblación gradual del mundo, aunque no lo rejuveneció, porque el decrecimiento de la natalidad alcanzó cifras pavorosas. A principios del siglo XX, nacían en Europa 38 niños por cada 1000 habitantes y morían 28 personas. El saldo era de 10 por 1000 en favor del crecimiento de la población. 130 años después, nacían 19 y morían 14. El aumento se redujo a la mitad. Medio siglo más tarde, en 1980, a poco de la aparición de Voltaire, que pasó como una pesadilla de Fray Plácido,
el promedio de nacimientos en todo el mundo no excedía de 3 por cada 1000 habitantes y la muerte llegaba a sumar 7. Es decir, la humanidad perdía cada año 4 habitantes por cada 1000. El globo, que durante 60 siglos, desde los tiempos de la primera pareja humana, había visto siempre crecer su capital de sangre, de carne y de cerebro, comenzó a perder cada año unos 10 millones de habitantes. Este era el resultado de una tenaz y escandalosa propaganda malthusiana que se efectuaba bajo el color de ciencia, explotando el miedo al hijo, que complica la vida y que absorbe los recursos que sus padres hubieran podido destinar a sus placeres. Desacreditáronse como anacrónicos aquellos hogares donde nacía más de un niño. Se ridiculizaba a los padres de 2 o 3 criaturas. Un hijo era motivo de lástima, 2 causa de desprecio, 3 más valía atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar. En las naciones de antigua cultura y de viejos vicios, se puso de moda la esterilización por mutuo consentimiento de los recién casados, amén de la esterilización obligatoria al menor indicio de cualquier enfermedad orgánica. Alemania, que en 1940 llegó a 85 millones de habitantes, medio siglo más tarde no contaba más que con 60 millones, entre los que predominaban individuos de 50 a 150 años, y escaseaban los niños. El poderoso imperio germánico empezaba a secarse como la vid mordida por la filoxera. Eugenesia. Idéntico fenómeno advirtióse en otras naciones de mucha instrucción y poca religión. Francia, en la que se había restaurado el trono de San Luis, empezaba a rehacer su población de 20 millones de habitantes, en su mitad viejos. Inglaterra, a duras penas, se mantenía en los 30. Estados Unidos había caído por abajo de los 80. Malthus. Solo Italia, que conservaba la fecundidad, esa única bendición de que la sociedad humana no fue despojada ni por el pecado original ni por el diluvio, alcanzó a contar 200 millones de habitantes en todo el imperio, que tenía provincias en Europa, África, Asia y Oceanía. El Japón también era fecundo. Aspiraba a reconstruir el imperio mongólico de Gengis Khan y dominaba ya la mitad de Asia. El imperio del Brasil se extendía desde las bocas del Orinoco, el límite de la Gran Colombia, hasta el Río de la Plata, y se había apoderado de la banda oriental y del Paraguay, con lo que redondeó una población de 150 millones de habitantes, dueños de las más fértiles y variadas comarcas del globo. En el norte de América del Sur existía la Gran Colombia, formada por Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, y en el Pacífico el imperio de los Incas, constituido por Perú y Bolivia. Al sur de América estaba el pequeño reino de Chile, regido por la dura mano de un rey aliado del Brasil que aspiraba a ensanchar sus dominios, y la República Argentina. El mapa argentino había sufrido graves modificaciones a raíz de una de las grandes guerras europeas. Chile obtuvo la soñada salida al Atlántico, toda la Tierra del Fuego, la gobernación de Santa Cruz y las Islas Malvinas, que las naciones europeas no pudieron conservar. La Argentina no estaba en condiciones ni de fruncir el ceño y se resignó. Y según decían los estadistas, podía considerarse satisfecha de que no le hubieran quitado más tierras al sur y de conservar al norte 2 provincias que también podían haberle disputado los vecinos. Finalizaba el mes de mayo
de 1988. Pero ya ni en Buenos Aires ni en ninguna parte del mundo se decía así. Ya no se decía mayo, porque entre otras tantas cosas reformadas, también se reformó el calendario. El año tenía ahora 13 meses de 28 días. La reforma fue resuelta en 1955, 15 años después que la Sociedad de las Naciones de Ginebra se disolvió a orillas del lago de su propio nombre, cuando comenzó la guerra entre las naciones que se llamaban a sí mismas del Nuevo Orden y las que se decían de la democracia. Terminada esta guerra, hubo 3 lustros de paz. Los diplomáticos se aburrían en el ocio y las señoras de los príncipes también. Un día de aburrimiento, las 40 esposas de los 40 primeros ministros de las naciones más adelantadas tomaron sus aviones, que marchaban a la velocidad de 1200 kilómetros por hora, y se apearon en una isla del archipiélago de las Carolinas, la isla de los ladrones en el Pacífico, donde se habían reunido los financieros para crear una moneda internacional en reemplazo del oro. Mientras ellos hacían esto, ellas abolieron el calendario gregoriano, que fastidiaba a los negociantes con sus meses irregulares, uno de 28, otros de 30, otros de 31 días. La verdad es que, desde tiempo atrás, algunas grandes empresas en los Estados Unidos se regían privadamente por un calendario de 13 meses, cada uno de 4 semanas, con un día blanco al final del año, que eran 2 en los años bisiestos. Algo parecido a aquel calendario inventado por el filósofo positivista Augusto Comte, que llamó a los 13 meses con el nombre de sabios y héroes civiles. En este punto, el Congreso de las 40 esposas anduvo dividido, pues cuando se trató del mes de junio, al cual Comte llamó San Pablo, se originó una enconada disputa. Todas estaban conformes en llamar al segundo mes Homero y Bichat al 13º, aunque ignoraban quién fuese el uno y el otro, pero San Pablo no le sonaba bien para tan alto honor. Con el fin de evitar la discordia, las 40 esposas resolvieron prescindir de personajes históricos y denominaron a los meses con los nombres que les dieron los caballeros templarios en la Edad Media: Nisan, Tab, Sivan, Tamuz, Ahab, Elul, Tishri, Marshevan, Sislev, Tabet, Seabet, Adar, Beadar. Denominaciones usadas por los judíos desde hacía miles de años. Se prescindió de bautizar los días de la semana y se les llamó por su número de orden, el primero, el segundo, etc., con excepción del sábado, que conservó su nombre. El año se iniciaba con el primer día de la primera semana del mes de Nisan, y para comenzar los cómputos de la nueva época se eligió el antiguo 29 de marzo de 1955, 2 semanas antes de la Pascua. Desde ese día empezaron a contarse los años por el nuevo sistema y terminaban el sábado de la 4ª semana del mes de Beadar, o sea, el día 364 del año. El 365 era un día blanco, no pertenecía a ninguna semana ni mes, y fue fiesta universal como la antigua Navidad del Señor. 10 años después, en 1965, una revolución sindiosista estalló en Rusia, que había vuelto al régimen capitalista y barrió las naciones como una tromba de fuego.
aniquiló toda idea de justicia, de bondad y de belleza, pulverizó las más preciosas joyas del arte de los siglos y en 5 años que duró, amontonó 100 millones de cadáveres, haciendo pensar a los creyentes que era el comienzo de los dolores. Initium dolorum. Palabras con que Jesús llama a las primeras señales del fin del mundo. Poco a poco, la humanidad fue saliendo de aquel lagar apocalíptico, donde los caballos se hundieron en sangre hasta las bridas. La providencia suscitó para cada nación un jefe, casi siempre un soldado joven. Los viejos decían, solo pueden ser médicos o sacerdotes. Y ese hombre restauraría las jerarquías. Logró abolir las libertades de lujo, a fin de que los hombres pudiesen gozar de los derechos esenciales: derecho de no ser asesinado, derecho de trabajar sin ser esclavo de los sindicatos, derecho de ser padre de sus hijos, derecho de ser hijo de Dios. El mapa del mundo cambió otra vez de colores. Las pequeñas naciones se convirtieron en provincias de los grandes imperios. Pero toda revolución deja en las costumbres alguna invención, a la manera de esas granadas que no estallaron y que los ladrones recogen en los sembrados y olvidan al lado del camino hasta que un día un niño, jugando, las hace reventar. Aquella revolución, a pesar de que fuera vencida por la reacción de unos pocos dictadores, afianzó y legó a los nuevos imperios el esperanto, el año de 13 meses y también la moneda universal de papel. La Iglesia Católica, que había resistido a las innovaciones, solo aceptó la moneda universal de papel, llamado el Marx, que destruyó la estúpida idolatría del oro, pero siguió rigiéndose por el calendario gregoriano y hablando su hermoso latín. Finalizaba pues el mes de mayo de 1988 y era la noche del primer día de la tercera semana del mes de Sivan, cuando resonó la viejísima campana del convento llamando a los frailes a las oraciones del alba, que ahora se decían a la medianoche. El gobierno argentino, de estirpe sindiosista, toleraba la religión católica a fin de demostrar que respetaba la libertad de conciencia, pero tan solo permitía la existencia de una orden religiosa, la de los gregorianos, especulando con su próxima extinción, y mandaba que los oficios religiosos se celebrasen tan solo entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, para hacer más difícil el asistir a ellos. Al oír la campana, Fray Plácido se incorporó en la tarima, se santiguó y se echó al suelo. Una fría y espléndida luna hacía resplandecer los cachos de vidrio incrustados en el filo de las tapias antiquísimas que circundaban al convento. El fraile abrió su postigo y vio cosas espeluznantes en aquel camposanto donde sus antiguos hermanos de religión dormían bajo la tierra, aguardando la trompeta del ángel que los llamaría a juicio. Era el camposanto una sombría huerta, abandonada a las hierbas silvestres desde siglos atrás por falta de hortelanos. Y entre aquellos matorrales, viniendo del fondo, apareció una bestia rarísima. Fray Plácido se ajustó los espejuelos, temiendo que sus ojos lo traicionaran. «Señor, Dios de los ejércitos,
¿Qué animal apocalíptico es este? Al mismo tiempo, un torbellino como de 4 vientos encontrados zamarreaba con furia la arboleda sin que ni una brizna llegara hasta él. «Estoy soñando por ventura», se dijo, y repitió un versículo del profeta Joel, leído en la misa de uno de esos días: «Vuestros ancianos tendrán sueños», lo cual sería signo de los últimos tiempos. Aquella bestia era evidentemente un león, pero tenía alas de águila. De pronto perdió las alas, se irguió y asemejóse a un hombre. Tras ella surgió otra como un oso flaco y hambriento que había encontrado una horrible pitanza entre las tumbas, pues venía devorando 3 costillas. Ambas fieras se pusieron a la par, aliándose, y dieron la cara hacia el camino, por donde apareció una tercera, manchada, como un leopardo fortísimo con 4 cabezas. Y casi pegada a ella una cuarta bestia, no semejante a ninguna en la tierra, que tenía dientes de acero que relumbraban como sables bajo la luna, y pies tan poderosos que pulverizaban los cascotes y pedruscos del suelo. Este cuarto animal ostentaba 10 cuernos, entre los que brotó un cuernito que creció y se transformó, y tuvo ojos de hombre y boca soberbia y desdeñosa. Fray Plácido cerró los ojos y se apartó de la ventana. Comprendió que se repetía ante sus ojos la visión que Daniel vio el primer año de Baltasar, rey de Babilonia, y que las 4 bestias prefiguraban los 4 imperios que existirían en los últimos tiempos, y destruidos ellos, vendría Cristo sobre las nubes a juzgar a los vivos y a los muertos. Volvió a mirar y pensó que la primera bestia figuraba a la masonería, sembrada en el seno de muchas naciones y aliado secreto del oso de Satania, que devoraba 3 costillas. Estas eran Escandinavia, Turquía y la India. El poderoso leopardo no podía ser sino Inglaterra, y sus 4 alas y 4 cabezas, el símbolo de sus aliados y dominios. En cuanto a la bestia sin parecido con ninguna y armada de 10 cuernos, discurrió que fuese el judaísmo, que es como un estado dentro del organismo de muchas naciones, a todas las cuales rige y domina secretamente. Y aquel cuernito que nacía entre los otros 10 y se criaba con ojos de hombre y boca altanera, que luchaba y vencía a los 10, ¿un nuevo imperio? ¿Acaso el anticristo? En ese instante oyó la horripilante voz de Voltaire, que 10 años atrás se le presentara en noche parecida. Le dijo: «Te prometí volver y aquí estoy». «Ninguna de las cosas que me anunciaste se ha cumplido, Voltaire», le contestó el fraile con displicencia, pero esta vez sin echarle agua bendita, porque quería arrancarle los secretos. «Es que no ha llegado el tiempo todavía», dijo Voltaire. «Faltan 10, 12 años, no más de 15. ¿Faltan para qué? A su tiempo lo verás. Me anunciaste que ya había nacido el anticristo, y no he mentido. Hoy es un joven de 20 años que se prepara en el estudio de las ciencias y de las artes para el más tremendo destino que pueda tener un mortal. ¿Dónde vive? No, eso no puedo revelártelo, pero dime quiénes son sus maestros. El diablo, por medio de talmudistas y faquires. Bueno, pero algunos teólogos sostienen que estará poseído de Satanás y que no será moralmente libre, sino determinado fatalmente al mal. ¿Es verdad eso? No, no es verdad.
El anticristo es moralmente libre. Podría hacer el bien si quisiera, pero su orgullo es infinitamente mayor que el de cualquier otro hombre. Yo mismo, en su comparación, fui un pobre de espíritu. Dime, Voltaire, ¿tiene ángel de la guarda? Sí, como todos los hombres. Pero también como todos los hombres, tiene un demonio, solo que él tiene un tentador especial, que es el más alto en la jerarquía infernal, como no lo ha tenido nadie, ni siquiera Nerón, ni Lutero, ni yo. Su ángel especial tentador es el propio Lucifer. Desventurado joven, exclamó el fraile. ¿Por ventura podría llegar a salvarse? Sí. La sangre del infame lo ha redimido también a él, pero su obstinación es tan grande que aun reconociendo que el Mesías es hijo de Dios, si lo encontrara con sus mismas manos, lo clavaría de nuevo en la cruz. ¿Y tiene conciencia de su destino? No. Ni Satanás antes de su caída tuvo conocimiento de su futura condenación. San Pablo dice del anticristo que poseerá todas las seducciones de la iniquidad. Realmente es tan hermoso. Es el más hermoso de los descendientes de Adán. Nadie puede compararse con él. Hombres y mujeres enloquecerán cuando lo vean. Aunque es joven, tiene ya todos los vicios imaginables: la ambición, la crueldad, la impudicia. Y sin embargo, quienes lo tratan lo creen dotado de las mayores virtudes. Tan hábil es en la simulación. Dime, Voltaire, ¿cuándo comenzará su reinado universal? Cuando florezca el árbol seco. Voltaire, ¿sufres? Hace 10 años te dejé una señal. ¿Acaso creyó nadie en ella? No. Los que vieron fundido mi candelero de bronce lo atribuyeron a un rayo o a un experimento a distancia. ¿Ves mi mano? Voy a estamparla en la pared. La doliente sombra se volvió al blanco muro y apenas lo tocó con la palma abierta, y en el acto se derritió el revoque hasta la profundidad de 1 centímetro. Infeliz de ti, dijo el viejo horrorizado. Piensa que todavía me hacen misericordia, y que si no me contuviera la omnipotencia, yo mismo, por el peso de mi propia obstinación, me hundiría en mares de fuego que solamente conocerá el anticristo. Voltaire, ¿no puedo hacer nada por ti? Pasó el tiempo en que yo pude hacerlo todo con solo una lágrima y no quise. Y ahora nadie puede hacer nada. Y si alguien pudiera, yo no querría. ¿Me permites que te pregunte algo? Pregunta. Escucha, he visto en la huerta, sí, ya sé, la visión de Daniel. ¿Qué naciones significan esas bestias? No, no son naciones. Son las 4 doctrinas máximas que al final del mundo se aliarán para combatir al infame. ¿Cuáles son? Judaísmo, islamismo, paganismo y racionalismo, o como se le llama ahora, liberalismo. Esta última es la bestia de los 10 cuernos, porque ha engendrado 10 errores, y el 11º que acabará con los otros 10 y luchará contra el infame frente a frente. ¿Cuál es, Voltaire? La más tenebrosa maquinación que hayan podido inventar los hombres, bajo la inspiración inmediata del diablo para ir preparando las vías del anticristo. El racionalismo que yo engendré a su vez engendró el ateísmo, del cual ha nacido la postrera religión de este mundo, el satanismo. Dentro de 10 años volveré. La sombra del réprobo Voltaire desapareció tras estas palabras. Durante muchos días
en la cal de la pared se vio la marca negra de una mano huesuda, pero nadie quiso creer en esa señal tampoco. Pensaban que Fray Plácido chocheaba, y algunos juraron haber visto esa mano desde hacía mucho tiempo, desde que una vez restauraron la celda y un albañil, distraídamente, se apoyó en aquel revoque todavía fresco. Capítulo 3. Los genízaros del satanismo. En tiempos de Solimán el Magnífico, que llevó los negros estandartes de Mahoma desde el mar de la India hasta el estrecho de Gibraltar, y dio de beber a sus caballos en todos los ríos desde el Danubio hasta el Éufrates, los musulmanes disponían de tropas jóvenes, especialmente adiestradas para hacer guerra sin cuartel a los cristianos. Tenían un valor ciego y cruel. Aquellos soldados con entrañas de hiena eran hijos de cristianos. Cautivos, arrebatados a sus hogares por los islamitas y conducidos a Constantinopla, allí olvidaron su lengua y su religión y fueron la flor de los ejércitos del sultán. Una educación ingeniosa y nefanda que mezclaba los deleites orientales con los ejercicios más viriles, logró transformar aquellas almas bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los más implacables enemigos de la cruz. Los llamaron Yenicheri, o sea, milicia nueva, especie de soldados que el mundo no conocía, y de allí hemos sacado la palabra genízaros, expresión brillante y dolorosa para las imaginaciones cristianas. Por análogo modo, en Rusia, o mejor dicho en Satania, cuando el comunismo desapareció, desplazado por el sindiosismo, que sabía que el verdadero fondo de toda gran revolución es una pasión religiosa, los jefes concibieron el diabólico plan de formar batallones escogidos con las decenas de millares de niños españoles que sus corifeos durante la guerra civil en España arrancaron a sus hogares católicos y enviaron al extranjero so pretexto de salvarlos de la muerte o del hambre, y en realidad para vengarse de sus padres que combatían en las filas nacionalistas. El diablo en siglos de siglos no ha podido inspirar un crimen más ruin y perverso que aquella razzia de niños robados y desterrados de su patria. Nunca más sus desolados padres volvieron a verlos. Aquellos millares de niños de 4, 5, 6 años fueron en Rusia objeto de la más tenebrosa vivisección de almas que jamás se viera. Muchachos y muchachas por cuya vida y educación nadie velaba fueron cruzados, seleccionados y educados con una disciplina mortal, pero con la rienda suelta para todos los caprichos de la imaginación y de los sentidos, y acabaron por formar una raza instintiva y ferozmente anticristiana. El infernal experimento fue discurrido por un fraile español, a quien la guerra civil sorprendió en un convento de Madrid, cuyas puertas no necesitaron abrirle los milicianos, porque las abrió él mismo, y fue a ofrecerse al gobierno para servirle de Judas y vender de nuevo a su maestro. Desde los primeros días trocó su nombre de religioso por el que le correspondía de abolengo. Antes de entrar en religión, llamábase Nabot Santana.
pero este apellido no tenía en su familia más de 4 siglos. Su lejano abuelo llamábase Dan, y fue un rico mercader israelita que prestó dinero a Fernando el Católico para la reconquista de Granada y acabó simulando una conversión al catolicismo, como Maimónides, que se hizo musulmán para conservar su fortuna y sus cargos en la corte del emperador Saladino. A fines del siglo XV, Dan, su mujer y sus hijos se hicieron católicos, y uno de sus lejanos descendientes, a raíz de un contratiempo sentimental, profesó de fraile. Tal vez ni él mismo sospechó en un principio lo endeble de una vocación engendrada por la vanidad. Tenaz, inteligente y empeñoso, no tardó en distinguirse en los estudios y en la predicación. Celebró misa, llegó a ser superior y fue confesor de religiosos en varios conventos de hombres y de mujeres, ministerio el más arduo y peligroso que puede haber. Tan sutiles y alambicados son los venenos con que el diablo trabaja las almas consagradas. Tenía 45 años cuando estalló la guerra civil. Hacía ya varios que sentía el peso muerto de una cruz que solamente la humildad y la oración hacen gustosa, y vivía en sacrilegio, celebrando misas inválidas e impartiendo sacramentos que abominaba. Para colgar los hábitos, solo aguardaba una oportunidad, y se la proporcionó la guerra, a él y a muchos otros, cuya vocación él mismo socavara. Así halló manera de vengarse de los que lo habían reprendido y de satisfacer ampliamente sus pasiones. Y desde ese día el diablo lo poseyó. En la matanza de religiosos con que los milicianos respondían a cada victoria de los nacionalistas, las manos de Nabot Dan tuvieron parte principal. ¡Ay, aquella sangre de mártires! En que se bañaron copiosamente, no fue capaz de lavar en ellas el indeble carácter de la consagración con que el obispo las ungiera. Él sabía esto, y de allí su rencor y el frenesí con que al frente de sus secuaces, que formaban un tribunal popular, penetraba en los conventos de monjas y elegía sus víctimas entre las que fueron sus penitentes. A unas las elegía para el martirio, otras para el cautiverio de los milicianos, cuya horrenda historia es todavía secreto de Dios. Pero cuando las tropas del general Franco llegaron a las puertas de Madrid, tuvo miedo de ser fusilado y huyó en compañía de muchos otros jefes cargados de crímenes y de dinero. Pero ¿en qué país refugiarse para poder seguir combatiendo contra Cristo? Las circunstancias volvieron a ayudarlo. El agónico gobierno del doctor Negrín, en combinación con el soviet ruso, había empezado a reunir como inocentes corderos en campos y en ciudades a los millares de niños que se enviarían a Rusia. Nabot Dan se hizo nombrar director general de la criminal empresa, y desde ese momento fue el tutor de aquellos que el doctor Negrín presentaba al mundo como huérfanos de la guerra, pero cuyos padres estaban en las filas de Franco y cuyas madres los lloraban en Madrid, Bilbao, Barcelona y en 100 pueblos más, de los que aún no habían sido conquistados por los nacionalistas. La imaginación se resiste a seguir a esas tiernas víctimas en ese cautiverio del que no ha habido otro ejemplo en la historia. ¿Qué padre, qué madre, qué embajador, qué cónsul reclamaría de Stalin lo que habían consentido los gobernantes de la España republicana, ávidos de vengar en los indefensos hijos las victorias militares de sus invencibles padres? Antes de partir,
Nabot Dan se hizo confiar decenas de millones de pesetas en oro del Banco de España. Aquel oro depositado en bancos extranjeros a nombre de testaferros aguardaba del otro lado de la frontera la inevitable fuga de los jefes, mientras los soldados seguían haciéndose matar en las trincheras de Madrid, de Bilbao o del Ebro. Rico y poderoso, con carta blanca de la policía soviética para hacer en los niños españoles todos los experimentos imaginables, y ayudado por hombres y especialmente mujeres jóvenes que se trajo de Madrid, el ex fraile instaló su colonia en el Cáucaso, no lejos del Mar Negro, casi en las orillas del río Subán, y empezó su tarea. Lo primero de todo fue borrar de la memoria infantil el idioma natal. La naturaleza había concedido a Nabot Dan, como a muchos de su raza, gran facilidad para aprender lenguas. Costóle poco agregar el ruso a las que ya poseía, pero no quiso que en su campamento se hablara sino un idioma artificial para aislarlo mejor del mundo. Eligió el esperanto y lo impuso con todo rigor. Los pobres niños eran despiadadamente castigados si para darse a entender se valían de otra lengua que aquella, cuyo penoso aprendizaje emprendieron todos, aún los propios dirigentes. Durante meses y casi años, en el campamento de Dan se paralizaron las conversaciones. Chiquillos de 5 o 6 años, no sabiendo cómo expresar un deseo o una necesidad, preferían sufrir y morir callados antes de exponerse a tremendos castigos por haber soltado una palabra en español. La otra cosa que hubo que olvidar fue la religión. En Rusia reinaba el sindiosismo, ateísmo militante que Stalin quiso difundir en el mundo mediante la revolución. La primera nación sindiosista después de Rusia debió ser España, dentro de los planes del Soviet, pero la victoria nacionalista la salvó y acorraló al sindiosismo en Rusia. Todavía no ha llegado mi hora, se dijo Stalin pocos años después, al beber la copa de champaña con que el hijo de Yagoda lo envenenó. Ya ha pasado tu hora, exclamó su matador, que sobre su cadáver se erigió en su heredero. Sin embargo, el envenenador que vengaba a Yagoda, su padre, sacrificado en 1938 por Stalin, conocía y compartía los planes de Nabot Dan. Ya no era tampoco la hora del comunismo, ni siquiera del sindiosismo. El mundo, trabajado por 2000 años de cristianismo, necesitaba para disgregarse y dar camino a las fuerzas de la revolución un veneno mucho más activo, y Dan lo empezó a preparar en su campamento del Cáucaso. Ni el comunismo, ni el sindiosismo, transformaciones brutales del materialismo, podían llenar el corazón humano y cautivar un alma que tiende al misticismo hasta cuando blasfema, porque el alma tiene una cuarta dimensión de la cual carecen las cosas materiales, y es la irresistible vocación a lo sobrenatural. Nabot Dan sabía esto por la teología católica y en su campamento impuso una religión: el satanismo. El culto de Satanás había tenido desde el siglo XIX apasionados adeptos, especialmente entre poetas y filósofos, que por hacer más crudas sus blasfemias, las erizaron de alabanzas diabólicas. Pero ni Proudhon, ni Carducci, ni Madame Ackerman, ni Richepin, ni Leconte de Lisle hicieron de sus desesperados insultos a Dios una verdadera oración al diablo, ni lograron imitadores de su triste locura. Nabot Dan
que sentía en las corrientes de su sangre la indeleble vocación sacerdotal, se dejó de literatura y hábilmente deformó el corazón de los niños. Creó una religión con oraciones, mandamientos y catecismo, y para hacerla más accesible y grata a las imaginaciones infantiles, hizo de ella una contrafigura de la ley de Dios. Contra cada mandamiento que imponía un precepto de amor o una virtud, se pregonaba un placer o se daba un consejo de odio, camino infinitamente más fácil de seguir. Del lado de Dios estaba el sacrificio, del lado del diablo el placer y toda la libertad imaginable de los peores instintos. El nuevo emperador de Rusia, que no quiso llamarse sino el hijo de Yagoda, apoyó los planes de Nabot Dan, le dejó formar los genízaros del satanismo e implantó la nueva religión en un inmenso imperio al cual denominó Satania. Cuando por milagro de la gracia alguno de aquellos niños resistía la infusión del espíritu de Satanás, moría crucificado. Solamente Dios sabe los centenares de tiernos mártires cuyas cruces florecieron en las orillas del Kubán. Una disciplina de terror fue el único vínculo de los satanistas entre sí. Se aplicaba la tortura y la pena de muerte por la más mínima insubordinación y por todo delito político, pero se dejaba el campo libre a las más depravadas tendencias. Y así fueron creciendo los millares de niños españoles secuestrados en un rincón de Rusia. El mundo llegó a saber algo de lo que ocurría. Juan III, rey de España, pensó que el primer deber de la monarquía debía ser rescatar a aquellos infelices expatriados cuyos padres habían jurado vestir de eterno luto. Pero Rusia cerró su frontera y defendió a sus cautivos, y Europa no osó lanzarse a una cruzada que hubiera costado 20 millones de muertos para rescatar a 30 o 40 mil jóvenes que nadie sabía ni siquiera dónde estaban. A los 20 años formaban una pequeña nación dentro de Satania, aumentados por los niños que robaban de la vasta Rusia desde el Báltico hasta el Mar Negro. Los genízaros del satanismo llegaron a 100.000. Nabot Dan era viejo y sentía llegar su fin. No vería cumplido su plan, la destrucción de Cristo. No importa, dijo, lo verán mis hijos o mis nietos. Para apresurar su cumplimiento hacia 1975, Nabot Dan abandonó a sus lugartenientes en territorio del Cáucaso y se instaló secretamente en Roma con sus varias mujeres y sus hijos. Roma era la ciudad mayor de la tierra, Babilonia de mármol y bronce, capital del más civilizado pero a la vez el más corrompido de los imperios. Y dentro de sus inaccesibles murallas defendidas por todas las invenciones, estaba la Torre de Oro de la Ciudad Santa, la pequeñísima Roma Vaticana, que gobernaba a 600 millones de almas por la exangüe mano del pastor Angélico, electo papa en 1939. En los innumerables círculos de la turbulenta Babilonia, Nabot Dan, bajo diversos nombres, podía actuar e intrigar y ser agasajado sin ser reconocido. En los últimos días del mes de Beadar de 1985, Nabot Dan, que se hallaba en cama, llamó a su hijo primogénito, se despojó de su insignia de mando, que era el dragón rojo de 7 cabezas coronadas, y se lo entregó delante de sus mujeres y de sus hijos. No lo llevarás mucho tiempo, le dijo. Cuando tu hijo mayor cumpla 20 años, se lo entregarás, y él realizará la obra que ni yo ni tú, ni ningún otro hombre del mundo podría realizar. Él restablecerá el trono de David, él reconstruirá el templo de Salomón, en él se cumplirán
las profecías de Israel. Entonces, como el rey Acab, Nabot-Dan volvió la cara hacia la pared. Así estuvo 3 días, sin pronunciar una sola palabra, repasando en su memoria los sucesos de su larga existencia. Al cabo de esos 3 días, aquel apóstata renegado de Cristo celebró lo que es la última misa del sacerdote, su propia muerte. Pero en qué tremendo estado se hundió su mísera alma en la eternidad. Su familia siguió viviendo en Roma. 3 años después, Ciro Dan, el nieto aludido en la última conversación de Nabot, alcanzó la edad fijada. Era el primer día del mes de Nisán, por consiguiente el primero del año, y ya la primavera esplendía sobre los campos y las ciudades del imperio. Pero no había en los jardines, ni en los huertos, ni en las campiñas una flor más hermosa que aquel joven de 20 años, como si la humanidad no hubiese vivido 6000 años sino para crear a esta persona. Antes que él, todas las otras criaturas humanas, aun las que pasaron a la historia como tipos inmortales de belleza, no fueron sino esbozos de la radiante hermosura de aquel joven. Su inteligencia sobrehumana. He sabido que Pascal, a los 13 años, con la primera lección de geometría, descubrió por sí solo los teoremas de Euclides. Ciro Dan procedía así. Enseñábanle un principio y sin necesidad de maestro deducía todas las consecuencias. Mostró una facilidad portentosa para los idiomas. Tenía una memoria tan tenaz que no olvidaba nunca ni una palabra ni una inflexión, y las lenguas penetraban en su cerebro como los rayos del sol en el agua transparente de un lago. Cuando cumplió 20 años, sus maestros, aún los talmudistas, habían envejecido en los arcanos de aquel mar sin fondo ni orillas del Talmud. Declararon que no había un repliegue de la Misná ni de la Gemara que él no conociera y no explicara con mayor profundidad que Maimónides, el águila de la sinagoga. Y renunciaron a seguirle enseñando, porque ahora les tocaba a ellos aprender y obedecerle como a un rey.